cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, bienvenido. Qué gusto saludarte, Sabina, a ti y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. ¿Cuántos legisladores tiene el PAN actualmente? Bueno, entre diputados federales y senadores, primero hay que decir que somos la primer fuerza de oposición. En la Cámara de Diputados somos 78 legisladores y en la Cámara de Senadores 24. Esta fuerza representa la primer fuerza de oposición en México. Y además en el Senado de la República es la fuerza con la que se puede generar una contención a cualquier reforma constitucional o bien también a cualquier controversia. ¿Cuántos gobernadores tiene el PAN? 11 gobernadores. ¿Qué papel se ha propuesto el PAN jugar durante este sexenio? Bueno, somos la primer fuerza de oposición, contrapeso de poder, pero también somos gobierno. Nosotros debemos apostar a que a México le vaya bien. Desde nuestro gobierno estatal, municipal, buscamos dar resultados, ser eficientes, ser buenos gobiernos, atender a la gente. Pero a nivel nacional somos oposición y buscamos ser ese contrapeso para que México tenga equilibrios de poder, que es algo que hoy más que nunca México requiere. Y es el rol que tiene Acción Nacional. En los temas que coincidimos, por ejemplo, Guardia Nacional, caminamos juntos. En reforma constitucional y en leyes secundarias, haciendo modificaciones, acotando, por ejemplo. ¿En qué lugares coinciden con Morena? Bueno, hablemos en el tema de seguridad. Coincidimos en que se necesita hacer algo y las cosas no pueden seguir así porque a partir de la llegada de López Obrador se ha incrementado los índices delictivos de forma alarmante. Por eso, en la Cámara de Diputados y Senado aprobamos la Guardia Nacional y logramos que saliera por unanimidad, haciendo modificaciones, correcciones específicas para que, por ejemplo, un militar que cometa un delito vaya con un juez, pero un juez civil, no de los militares. Esto hace una gran diferencia. ¿Y en qué no están de acuerdo con el gobierno? En la economía. En la economía. Ve cuántos desempleados hoy hay en México, ve cómo viene el limitadísimo crecimiento del país para este año. Ahorita regresamos a la economía, pero has dicho que tu reto personal es reunificar y fortalecer al PAN, regresando a sus valores. ¿Cuáles son los valores del PAN? Bueno, tenemos principios y valores muy claros. Nuestros principios es la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Tenemos valores muy claros. Nosotros creemos en la familia. Nosotros creemos en la vida, desde la concepción hasta la muerte. Nosotros tenemos principios e ideas muy claras que hoy llevamos y presentamos a la sociedad y buscamos además acercarnos a todos los grupos de la sociedad que coinciden con esos principios, con esos ideales, para juntos empujarlos en una agenda común. Ahora, en economía ustedes son neoliberales, ¿cierto? Absolutamente liberales. Nosotros creemos en el emprendedurismo. Nosotros creemos en la libre empresa. Nosotros creemos en que hay que generar apoyo para que la gente salga adelante. No creemos en aquello que hace el actual gobierno, que es repartir el recurso sin pensar cómo lo vas a producir. Para repartir, primero hay que producir. Y este gobierno no se está preocupando en atraer inversión para generar empleo y para producir riqueza. Ahora, Marco, te quiero apuntar algunas contradicciones del PAN históricas. Son un partido liberal, pero en lo personal son un partido católico. Son un partido que niega la libertad personal. Niega tu posibilidad de elegir con quién te quieres casar, si quieres ser madre o no, si quieres fumar marihuana o no. Defiende los valores judeocristianos. ¿Cómo se puede ser liberal en lo económico y en lo personal, ser un partido que
dice hay una moral definida y es la judeocristiana. Nosotros creemos en la libertad, en todos los aspectos. O sea, creemos en el libre mercado, sí, pero también en la libre determinación de las personas. Pero creemos en la familia. Pero una familia, la familia heterosexual. No, pero también nosotros reconocemos la libertad de que las personas se asocien y se unan con quien quieran, independientemente de su preferencia. El matrimonio igualitario está bien. Nosotros creemos y respetamos ello, además. Y el asunto del aborto, que las mujeres no puedan elegir sobre su propio cuerpo, es un remanente de una religión del medievo. Es una convicción. Nosotros creemos en la vida y creemos que el niño o niña que viene en camino tiene derechos, al igual que nosotros, porque es un nuevo ser. Bueno, y por ello nosotros creemos en la autodeterminación. Por supuesto que sí, de la persona y de la mujer. Pero también creemos en que un niño, desde el momento de la concepción, tiene derechos y la Constitución debe velar por encima de la madre. Con la madre, junto con... Bueno, en eso difieren de los liberales totales. También el asunto de la marihuana. ¿Qué importa si la gente se fuma un chubi? ¿Por qué están en contra? Mira, en el PAN tenemos un poco de todo. De hecho, ahorita que tú decías, acá están los católicos, no, acá también hay cristianos y muchísimos. Y también tenemos muchos militantes de Acción Nacional que ni son cristianos, ni son católicos y son sin religión. Eso es algo que hace característico al PAN. Pero no tienen musulmanes, ¿no? Pero no tienen musulmanes ni judíos. Pero el PAN es plural, diverso y abierto. Y ese no es un requisito para entrar o formar parte de las filas. Ahora, déjame problematizarte lo del liberalismo económico. Este gobierno, en estos primeros 6 meses, ha levantado el telón para dejarnos ver un Estado saqueado, un Estado huachicoleado, un Estado donde los periodistas le cobraban al Estado por no decir, o por decir lo que al Estado le convenía que dijeran. Empresarios que no pagaban impuestos. O sea, los grandes empresarios de este país dejaron de pagar 401,000 millones de pesos al Estado. ¿Cómo se puede ser un Estado neoliberal como el que pretendió hacer el PAN cuando gobernó con este saqueo? Lo que hoy hay que decir con claridad es que en el gobierno pasado, con Enrique Peña Nieto, las cosas sí estaban muy mal, es cierto, en muchos frentes, nosotros mismos lo señalamos, pero también en apego a la verdad, Sabina, hoy las cosas están mucho peor, con indicadores, con cifras. Si tú comparas las cifras en materia económica de atracción de inversión, México estaba en el lugar número 15 de los países que atraen inversión. Hoy estamos en el lugar número 23. Eso es una caída estrepitosa en un país que hoy no atrae inversión. Déjame centrar de nuevo en el PAN. El PAN gobernó, ¿cuántos años? 12 años. Gobernamos 12 años este país. El país creció 2%, menos que el crecimiento demográfico. Y ahora sabemos que estaba huachicoleado. Siempre supimos que estaba huachicoleado, pero no a este extremo. No al extremo de condonarle a las grandes corporaciones de este país que paguen 401,000 millones de pesos. Es una barbaridad, ¿no? A ver, sin concedértelo, porque el país creció a más del 2% en los sexenios del PAN. No. O sea, pero vamos a suponer. Vamos a suponer. Que fue así, aunque no lo coincido. Hoy, el problema que tiene el país es que va a crecer a menos del 1%. Entonces, aún en el supuesto que tú señalas, Sabina, México está creciendo por la mitad de lo que creció en los gobiernos del PAN. Y esto es sumamente delicado. Se señalaba de los gobiernos del PAN que había mucha violencia y muertos. Pues hay una muy mala noticia. En los primeros meses del gobierno de López Obrador hay por mucho más ejecuciones y muertos que en los gobiernos del PAN. Marco, déjame regresarte al PAN. ¿Qué pasó con ese partido que se consideraba el partido moral, precisamente por su raigambre católica? Y cuando llega al poder nos da espectáculos inconcebibles para la mayoría de los mexicanos. Legisladores panistas con su raigambre católica mocheándose, haciendo fiestas con prostitutas. ¿Qué pasó en el PAN? ¿Tú tienes una crítica hacia lo que pasó en el PAN cuando gobernó? Que el PAN está formado por personas
y como personas fallan, pero el PAN sí puedo decirte que en sus gobiernos son los mejores, con los mejores resultados. En manera genérica, tú comparas un gobierno del PAN con un gobierno del PRI, y qué decir de Morena, por mucho está mejor el gobierno del PAN. Tú comparas a los legisladores del PAN en su preparación, en sus intervenciones, en su trabajo, en sus distritos, y por mucho los legisladores del PAN son mejores a los del PRI, y qué decir que los de Morena. Ahora bien, si hubo fallas, claro que hubo fallas. Y por eso hubo una sanción. Pero también hay que decir... Hubo una corrupción en el PAN. Hubo fallas y por eso hubo sanción. Pero hay que decir que lamentablemente hoy esas particularidades o esas cosas que llegaron a pasar de forma aislada en el PAN, hoy lamentablemente en el gobierno que vemos de Morena es lamentable la regla. ¿Era aislado o no pasó que el PAN cuando llegó al poder, en lugar de cambiar el poder, cambió el PAN? No, yo te diría que llegó a las oficinas del poder y encontró un sistema corrupto al que se adaptó. Cuando llega el PAN, particularmente con Vicente Fox, es cuando inicia la transparencia en México. Recordarás las toallas Gate. Sí. Este es producto de la transparencia que inició en México. Antes, en lo que pasaba en la presidencia de la República, nada, ni nadie sabía. Todo era oculto. A partir de la llegada del PAN y Vicente Fox particularmente, se abrieron los documentos a la opinión pública. A partir de ese momento se le podía empezar a criticar y señalar al presidente. Pero si ocurría. Ustedes hubieran implementado un sistema de justicia y transparencia, no estaría pasando estas noticias que ahora nos devela el Morena. Cuando llega al poder, de veras, levanta el telón y estamos alarmados del tamaño de la corrupción que existe. ¿Tú podrías decir en buena conciencia que esto es solo producto del priismo de los últimos 6 años o esto ya tiene 18 años? No, esto tiene muchísimos años en México y lo peor es que no se está acabando. Marco, ¿por qué te llamas Marco con K? Porque así me puso mi papá y mi mamá, para que fuera diferente a los demás Marco. Y si eres, ¿dónde naciste? ¿En Michoacán? Soy zamorano. De Zamora. Zamora, Michoacán. Hace 41 años. De 1977, octubre. ¿A qué se dedicaba tu padre cuando era niño? Se dedica, es doctor. Doctor, médico. Es médico general y él aún sigue trabajando. ¿Y tu mamá? Ella es ama de casa. Se dedicó a preparar a 4 niños traviesos. 4 hombres, 4 hermanos. ¿Y tú qué número de hijo eres? Soy el segundo. El segundo. Dicen que es el que duro, sale más, ¿no? Canijo. Hey. Es duro ser del medio. Sí, porque tienes que sobreponerte del primero. ¿Y no eres el chico que te pueden consentir? No, tampoco. ¿De qué nivel socioeconómico? ¿En dónde naciste tú? Bueno, nací ahí en Zamora. Después nos fuimos un pequeño lapso de tiempo a Cotija, que ya tenía mi papá parte de su trabajo. Luego regresamos a Zamora. Y como todas las familias, no fue fácil para mi papá, debo decirte, mantener a 4. Fue difícil, tuvo que buscar opciones. Mi papá es un médico general que salía a las 3, 4 de la mañana, 5, cuando le hablaran por una consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que mi papá trabajaba realmente para sostenernos y se esforzaba para darnos una educación. ¿Era una clase media, clase media alta? Pues yo te diría que una clase media que con mucho esfuerzo salió adelante. Y que todos mis hermanos son profesionistas, abogado, ingeniero y doctor. Te hiciste panista muy joven, en un meeting de Maquío. Ahí fue mi primer evento panista, 11 años de edad. ¿Y ahí te hiciste panista? Bueno, no puedes hacerte panista en ese momento, pero a partir de ahí comencé a estar en Acción Nacional porque en mi casa se hablaba de la necesidad de cambio. Recordarás que el sistema en aquel momento salinista pues acaba con la vida de Manuel J. Cloutier. Sí. Y a partir de ese momento en mi casa se hablaba de la necesidad de actuar, de participar. Yo no tenía todavía... Acabas de usar una expresión. ¿Tú sostienes que mataron a Cloutier? Yo no tengo duda de que mataron a Cloutier. Es uno de esos accidentes de Estado, como no tengo duda de que a Colosio lo planearon matar. Y no me la creo en que fue simplemente el asesino solidario. ¿Y fue la misma persona que planeó sí, ya los dos? Sé. Ahí sí, ¿no ya sabes? No sé. Okay. Entonces, bueno, tenías 11 años, vas y ves a Maquío. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu deslumbramiento con Maquío? Bueno, pues un hombre
de volumen, Sí. muy entrón, Bronco. carismático. Norteño. Es norteño. Tuvimos la oportunidad de poderlo ver, de poder estar cerca. Y cuando pierdes la vida, pues realmente fue en mi casa un choque, donde se hablaba de lo que había ocurrido. Y para mí siempre fue una guía. Sus frases fue realmente un modelo, verlo cómo defendió la democracia y cómo decía que habría que abrirle un boquete al sistema del tamaño de su cuerpo. Decía que el amor había que hacer, la democracia había que hacerla como el amor todos los días. Era un hombre comprometido y que realmente supo jugar el papel que le correspondía. ¿Cuándo te inscribes al PAN? Tú podías votar en el PAN desde los 16 años para las direcciones de los jóvenes, pero ya inscrito formalmente como militante en febrero de 1996. ¿Y eso? Porque en el 95 me perdieron mi afiliación, como en el PAN solía ocurrir. Estudiaste para contador público, Soy pero contador muy público. rápido te decantas por la política. A los 20 años, a los 20 y tantos años ya estás totalmente dedicado a la política, ¿cierto? Bueno, estuve trabajando en un despacho Villicaña González durante un año ahí en Morelia. Estuve también llevando la parte contable de una campaña política, pero yo te diría que mi participación en política fue antes de que yo ya tuviera una profesión. Bueno, sí, acabas de decir, empiezas muy joven, pero mira, en el año 2000 fuiste nombrado coordinador de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Así es. En 2000, o sea, ¿tenías cuántos años? ¿22? Debería tener 22 años. Pues sí, ya era un trabajo de tiempo completo. Era meterme de tiempo completo. Yo trabajé en el gobierno federal, en el primer año del gobierno federal, como subdirector en la coordinación de delegaciones. Ahí ganaba un poquito mejor, pero yo decidí irme a la Coordinación Nacional de los Jóvenes porque era mi vocación, porque realmente eso me emocionaba, porque ahí estaba preparando a más jóvenes, estábamos haciendo crecer las filas de Acción Juvenil, como se llama nuestra organización. En 2004 eres consejero nacional del PAN, en 2003 fuiste electo para ocupar un curul en la Cámara de Diputados, en 2006 te convertiste en el senador más joven postulado por el PAN, tenías 28 años, en 2015 doy un salto, fuiste electo diputado federal por la vía plurinominal y Ricardo Anaya, entonces dirigente nacional del partido, te nombró coordinador parlamentario. Marco, ¿por qué perdió el PAN las elecciones? Marco, ¿por qué perdió el PAN las elecciones? Bueno, porque había un hartazgo de la sociedad, un hartazgo además que tenía fundamento. La gente estaba muy molesta por ineficacia, por falta de resultados, por la corrupción desbordante del gobierno de Peña Nieto. Y la gente de forma simple dijo, si ya me gobernó el PAN y no me gustó tanto, y me gobernó el PRI y fue un desastre, pues ahora me voy con aquel que dice que va a hacer las cosas bien. Y hoy vemos que es una franca desilusión porque vemos que en muchas de las cosas que se ofreció, pues no se está concretando, sino al contrario, estamos pasando de mal en peor. Por ejemplo, la promesa de combatir la corrupción de Anaya, yo te pregunto, nunca fue realmente creíble en la figura de Anaya. ¿Tú crees que Anaya era el candidato que debió tener el PAN? Si no hubiera hecho uso y abuso el gobierno de Peña Nieto de la PGR, incriminándolo, otra historia hubiera sido. Si no hubieran hecho ese uso y abuso, que ya está confirmado por el tribunal por unanimidad, otra historia pudo haber sido. ¿Fue un error aliarse con el PRD? Fue una suma en un momento coyuntural que sin duda dio votos, que sin duda dio distritos, pero que no se supo transmitir de forma adecuada. No se entendió bien qué los unía, excepto que no ganara López Obrador, que Lo era que nos un negativo, era, ¿no? No, recordarás, un gobierno de coalición, el buscar sumarnos para ganar
y buscar sumarnos para gobernar, poner en la mesa aquellos temas en los que había coincidencias y quitar de la mesa aquellos temas en donde no las había, sin que cada partido claudicara sus ideales. Cuando López Obrador toma posesión de la banda presidencial en el Congreso, ¿qué sentiste cuando dijo se acaba el neoliberalismo que empobreció a México? Pues no le creí que fuera a lograr hacerlo y hoy lo veo que efectivamente que sus palabras quedan muy distantes a sus hechos. Porque hoy vemos un uso discrecional de los recursos públicos. Tú ves al sector salud batallando para tener medicamentos, ves que acaban de despedir a 10,000 entre doctores, enfermeras y técnicos médicos, y ves al sector salud fallando, ves que a los niños con cáncer se les quitó el apoyo, ves que a las madres trabajadoras se les quita también las estancias infantiles, ves cancelaciones caprichosas de proyectos tan importantes como el aeropuerto de la Ciudad de México o como las zonas económicas especiales que iban a desarrollar el sur del país, ves que se gobierna simplemente a capricho y que se toman decisiones de proyecto sin sustento alguno, sin proyectos, sin estudios, y que sus proyectos, me refiero al gobierno federal actual, no los avala nadie más que ellos. Supongo que es una metáfora, no es una dictadura. Este presidente llegó por el voto popular. Supongo que es una metáfora la que usas. No, cuando tú ves que se quiere controlar todos los poderes, y te pongo un ejemplo, cuando no les gusta la resolución del Tribunal Electoral de Puebla, presionan a la presidenta Yanino Talora y la hacen renunciar. Eso es una dictadura, eso es presión. O cuando te das cuenta que hay amenazas sesgadas para empresarios o para comunicadores que ya las han denunciado públicamente, eso es una dictadura. Bueno, llegamos al punto de donde empezamos. ¿No reconoces este desencubrimiento del Estado huachicol, esta revelación de la corrupción como un paso hacia adelante? El PAN siempre ha proclamado que quiere limpieza. ¿No te parece que era algo que le tocaba hacer al PAN y que por lo menos ahora está sucediendo? O sea, los periodistas, los comunicadores que son pagados por el Estado, ¿no te parece un adelante? A ver, se me hace inaceptable y qué bueno que esa práctica ya pare. Pero ¿no te sorprende que tú eres un hombre muy joven, 41 años? 41 años. ¿No te sorprende que los panistas que estuvieron en el gobierno no pararon esto? Yo no sé si... Iba en contra yo no sé si cuando de todos los valores del PAN. Yo no sé si cuando gobernó el PAN eso estuviera. Si estuvo, qué mal. Lo que sí sé es que estaba en el gobierno de Peña Nieto y ha sido denunciado, y qué bueno que esto haya parado. Última pregunta, Marco Cortés con K. ¿Qué le dirías a un joven de 20 años para convencerlo de formar parte del PAN? Que en el PAN a los jóvenes realmente se les da oportunidad, pero se les forma. Se les forma teóricamente y en la práctica. Yo cuando fui parte de Acción Juvenil fui a las colonias a vivir esos principios, el de la solidaridad, el bien común, subsidiariedad, ayudar a la gente que más necesitabas, con talleres para la reparación de letrinas o su construcción, para que en las familias no hubiera violencia. Llevábamos talleres para que la gente supiera hacer comida de forma más económica pero nutritiva, pláticas de integración. Te preparan en el terreno para que veas, vivas, sientas la necesidad, y te preparan también en el debate, en la función pública, que en el PAN realmente hay un grupo que se llama Acción Juvenil, en donde a los jóvenes se les da la bienvenida, se les capacita para que en breve puedan estar al frente de una toma de decisión. Muchas gracias, Marco, por esta conversación. Al contrario, Sabina, un gusto estar contigo.